Ahora veamos, Dios, pues, ¿se acuerdan cuando empezamos los estudios de mujeres que hablamos sobre que Dios creó a la mujer para que fuera un muro de protección para su esposo y para que fuera un muro de protección para toda su familia? Ese era el propósito con que la mujer fue creada, que hiciera un vallado alrededor del hombre y lastimosamente pues la mujer no hizo lo que debía hacer porque pues la serpiente entró al huerto y la mujer fue engañada y la mujer tomó de este fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal y en vez de cubrir a su esposo lo hizo pecar. Entonces, desde ahí podemos ver que nosotras como mujeres muchas veces tenemos como tergiversada la idea de para qué fuimos creadas, y esto tiene que ver un poco también con el hecho de que en muchas familias se vive algo que se llama matriarcado, o que la mujer manda, o que la mujer domina, o que la mujer quizás gana más y entonces maltrata a su esposo, maltrata a sus hijos, hace lo que quiere. Y esta es una manera en la que el enemigo se ha metido pues a la voluntad de la mujer, tratando de que la mujer ahora sea o se vea más grande que el hombre. Quiero dejar claro que Dios nunca creó a la mujer debajo del hombre. Dios creó a la mujer para que fueran iguales. Lamentablemente por el pecado, Dios vino y le dijo a la mujer que ahora el hombre pasaba a ser su cabeza, y la cabeza del hombre pues es Cristo y la cabeza de Cristo pues es Dios. Entonces, todas estas cosas, todo este pecado, esta corrupción que hay dentro de nosotras ha venido a tergiversar el propósito del Señor para nuestras vidas. Hoy podemos ver que muchas veces en las empresas se habla de que la mujer tiene que ser empoderada, que la mujer tiene que lucir de una manera para que pues tenga autoridad, para que se vea una mujer que es poderosa, que tiene dominio y todas estas cosas. Y la mujer fue creada para que en el hogar ella fuera la parte que endulzara el hogar. Yo no sé si usted es una de las mujeres que endulza su hogar o que amarga su hogar, porque nos pasa a todas. Todas hay momentos en los que estallamos, en los que decimos, en los que si no hemos ido al Señor a rendirnos completamente, en vez de que nuestro hogar sea un huerto fructífero, lleno de árboles con frutos deliciosos, vamos a hacer que nuestro hogar sea un campo de batalla. Y no solamente nuestro hogar, porque muchas de nosotras trabajamos fuera de casa, a lo mejor son jefes, a lo mejor tienen su propia empresa, y si en casa nuestro hogar es un campo de batalla, donde quiera que vayamos, vamos a hacer que ese lugar sea un campo de batalla, porque no hemos aprendido a rendirnos delante del Señor. Hay un dicho que dice: no hay mujeres feas, sino que mujeres mal arregladas. Pero en lo cristiano yo diría: no hay mujeres amargadas, sino que hay mujeres que no le han entregado al Señor el enojo y la ira que hay en sus corazones. Porque a todas el Señor nos ha hecho de una manera en que demos amor, demos dulzura, seamos estos agentes que traigan paz al hogar. No sé si ustedes son mujeres que traen paz a su hogar o son mujeres que traen discordia, que son mujeres que pelean por cualquier cosa, que si se hizo pelean, si no se hizo pelean, si quieren comer una cosa el esposo, ustedes quieren comer otra. A veces somos mujeres y esto es no porque seamos malas o porque tengamos la intención de ser malas, sino que porque esto está dentro de nuestra voluntad. El enemigo tocó pues esta parte de la voluntad de la mujer, en que si ustedes se dan cuenta, cuando Eva pecó, ella llegó a tal punto de que manipuló a Adán para que comiera del fruto. Y hemos visto muchos ejemplos, por ejemplo, con Dalila y Sansón, esta manipulación que ella hizo, esto de que le decía: es que entonces no soy importante, no me querés, porque no me decís el secreto de dónde viene tu poder y tu fuerza y todo esto. Y muchas veces actuamos de esa manera.
manipulamos a nuestros esposos, manipulamos a la gente que está a nuestro alrededor, hemos aprendido a veces hasta a llorar sin necesidad, solamente para que se haga nuestra voluntad. Pero necesitamos ir al Señor y entregarle todas estas cosas para que realmente seamos mujeres que cumplan el propósito de Dios. Hemos sido creadas por el Señor y para el Señor. Entonces necesitamos ser estas mujeres que tengan en su corazón el propósito del Señor Jesucristo, que nuestra mente esté llena del Señor para que hagamos lo que a Él le agrada y por ende vamos a agradar a todos los que estén a nuestro alrededor. La mujer también fue creada y el Señor puso en la mujer a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotras venimos y aceptamos al Señor, pues Él viene a morar en nuestro corazón y por medio de Él y del Espíritu Santo, Él nos llena de dones y nos llena de capacidades. Y entonces podemos ser mujeres guerreras, podemos ser profetas, podemos ser maestras, podemos ser consejeras, podemos ser muchas cosas estando en el Señor. ¿Por qué estando en el Señor? Porque miren, ciertamente el mundo nos hace creer que nos va a llenar y que nos va a dar una posición alta o que vamos a llegar a tener el carro que soñamos, a ser jefas en la empresa que queremos y todas estas cosas. Y no está mal que usted sueñe con estas cosas, pero usted debe de entregarle sus sueños al Señor. ¿Por qué? Porque entonces cuando el Señor le permita llegar a estas posiciones o escalar a estas posiciones, su corazón y su vida, su alma entera, tiene que estar rendida al Señor para que este tipo de bendiciones no la alejen del Señor, sino que el lugar donde usted está sirva para que estos dones y estas capacidades que el Señor ha puesto en usted sean manifestadas. No sé si ustedes conocen gente que está en posiciones altas de sus empresas y son mujeres de Dios y estas empresas se van para arriba en ventas, se van para arriba en todo lo que hacen porque están siendo lideradas por mujeres que tienen la conciencia de que primero son hijas de Dios y que deben agradarlo a Él y que deben hacer del lugar donde están un lugar donde el Señor pueda habitar. Ahí donde el Señor la ha puesto a usted, usted ahí puede ser una guerrera, puede ser una profeta, puede ser una maestra, puede ser una evangelista, porque hemos sido llamadas a esto. Ahora, ¿por qué necesitamos empezar por casa? Porque ese es nuestro primer ministerio. El hogar es nuestro primer ministerio. Estemos casadas o estemos solteras. ¿Por qué? Porque como mujeres casadas, nosotras debemos de empezar a hacer o a ejercer nuestro ministerio en casa. No hay tal cosa como que una mujer pues sea profeta y sea predicadora y sea todas estas cosas de la puerta de su casa para afuera, pero de la puerta de su casa para adentro se vive un infierno. Es una batalla campal, es un lugar donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay alegría. No puede haber tal cosa, mis amadas hermanas. Si somos ministras del Señor, quiere decir que también somos ministras en nuestra casa y debemos ministrar esa paz del Señor, ese gozo del Señor, esa alegría del Señor. No podemos simplemente ir allá afuera y que entonces allá afuera nos conozcan como la hermanita bien dulce y la hermanita que cuando uno la abraza y que paz, pero adentro de su casa su esposo, sus hijos la conocen como otra cosa. Y si somos hijas, no es congruente que allá afuera nos conozcan como, ay, la hija bien amorosa, y que el papá y la mamá vienen y todo y les sirven, pero en la casa cuando la mandan a hacer algo sus papás es otra cosa y contesta de otra manera. Perdón, se había quedado desconectado. Como les decía, no solamente en las mujeres debería de ser su casa el primer ministerio, sino que también en los hombres, porque hay muchos hombres que predican allá afuera. Hemos conocido casos de pastores que golpean a sus esposas, que las tratan mal, les dicen cosas feas a sus hijos, los maldicen.
Entonces, nuestro primer ministerio, mis amadas hermanas, es nuestra casa. Estemos casadas o no estemos casadas. Nuestro primer ministerio, y con el propósito que fuimos creadas de guardar, de ser un muro, de ser esta ayuda para nuestro esposo o ser esta ayuda para nuestros padres. Ese es nuestro primer ministerio. Y necesitamos aprender a que si yo predico allá afuera, debo predicar en mi casa. A que si yo ministro allá afuera, debo ministrar en mi casa. A que si yo enseño allá afuera, debo enseñar en mi casa. A que si oro allá afuera por alguien más, debo orar por mi casa y por mi familia. Amén. Hace mucho tiempo, me recuerdo que estaba leyendo un sermón de la doctora Hicks y ella decía, en este sermón, a mí me impresionó tanto, porque ella decía que para las convenciones ella hospedaba gente en su casa y ella nunca tuvo personas que le ayudaran a hacer la limpieza o el oficio de su casa, sino que lo hacía ella. Y aparte de que predicaba en toda la convención, ella llevaba a la gente a quedarse a su casa, a hospedarlos en su casa, y ella les cocinaba. No sé si ustedes pudieron ver cuando ella falleció, había muchas personas que decían, me recuerdo del pastel que me hizo, del pastel que me dio de comer, de la comida aquella que me cocinó, del día que me invitó a su casa y me hizo esta otra cosa de comer. Ella era una mujer llena del Señor. Toda la palabra que hemos podido estudiar y recibir ha venido por la revelación que el Señor le ha dado a ella y le dio a ella. Y aparte de ser esta mujer, una pastora impresionante, una mujer llena de la palabra, ella era una mujer hospedadora, era una mujer que limpiaba su casa, era una mujer que servía a los demás y lo hacía con gozo y lo hacía con gratitud. Entonces necesitamos aprender a ser estas mujeres llenas del ministerio del Señor. Así que vamos a estar aprendiendo sobre estas cosas. Mis amadas hermanas, quiere decir que nosotras, si queremos hacer las cosas, las podemos hacer bien. ¿Y cómo? Con la ayuda del Señor. Es la única manera. El Señor es quien nos va a ayudar a hacer las cosas bien. A ministrar allá afuera y a ministrar en nuestra casa. Hacer ambas cosas, porque no podemos ser unas allá afuera y otras adentro de la casa. Mis amadas hermanas, no es tiempo para que seamos cristianas mediocres. Es tiempo para que seamos cristianas reales, que seamos cristianas sinceras, que podamos ir al Señor, que podamos ministrar a nuestra familia, que podamos ministrar allá afuera si el Señor nos ha dado la oportunidad. Amén. Ahora, todo eso, yo sé que muchas de ustedes han leído Proverbios 31 y la famosa mujer virtuosa. Ahora miren, esta mujer virtuosa dice ahí en Proverbios que ella trabajaba con sus manos, ella administraba su casa, le daba de comer a su familia y a sus criados. Yo realmente creo que esta mujer virtuosa no solamente era que le servía la mesa a sus criadas y les daba de comer y a sus hijos y les daba de comer, sino que les daba también el pan espiritual, porque yo realmente creo que cuando una mujer es una mujer virtuosa, lo primero que debe hacer es darle de comer a su familia y a la gente que está a su alrededor del pan de vida eterna, del pan que el Señor le ha dado a ella. Entonces, yo realmente creo que esta mujer virtuosa no solamente les daba de comer en lo natural, sino que también les daba de comer el alimento espiritual a sus hijos y a sus criados y por ende a su esposo. Y también ella se desempeñaba vendiendo, o sea, salía a trabajar y venía a su casa. A sus hijos nunca les hizo falta nada, a su esposo nunca le hizo falta nada. Y sus hijos y su esposo la alaban. ¿Qué quiere decir esto? Que la honran. Mis amadas hermanas, cuando nosotros hacemos todas estas cosas por nuestra familia, cuando todo lo que hacemos lo ponemos en las manos del Señor, cuando queremos agradar al Señor y hacemos la comida, lavamos los platos o lo que nos toque hacer en la casa,
nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer y debemos de tener la conciencia que la palabra dice que todo lo que hacemos lo deberíamos de hacer como que fuera para el Señor. Entonces esta mujer virtuosa no se quejaba, esta mujer virtuosa hacía todo lo que debía hacer por amor y con amor. Amén. Ahora miren, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque durante mucho tiempo se ha creído, se ha enseñado que la mujer no debe hablar en la iglesia, que la mujer no debe enseñar. Hay muchas iglesias en las que la mujer solo llega a sentarse a recibir y no más nada, porque se han tergiversado muchos versículos, se han estudiado de una manera incorrecta. Y el Señor definitivamente ha tenido un plan y un propósito para la mujer desde el principio. Miren, la palabra nos enseña que las mujeres debemos de tener respeto y por lo que se hace en la iglesia. Y no solo las mujeres, de esto debería de ser para todos. No solamente cuando estamos dentro de un ministerio o en la iglesia, sino que debemos de aprender a que la mujer tiene un lugar. Así como el hombre tiene un lugar, la mujer tiene un lugar. La mujer no fue creada solamente para quedarse callada y aprender. La mujer fue creada para hacer muchas más cosas. Y ya les dije, Dios por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo ha puesto en la mujer la capacidad de ser predicadoras, de ser profetas, de ser maestras, de ser evangelistas. Entonces, necesitamos aprender cómo es que Dios ha puesto todas estas cosas para no dejarnos engañar. A mí a veces me han dicho, pues, es que las mujeres no deben enseñar, es que las mujeres solo se deben de quedar calladas, es que las mujeres no se les permite hablar en la congregación, es que hemos oído tantas cosas y hemos visto tantas cosas y por esto sentí en mi corazón que debíamos hablar sobre este tema. Ahora, no quiero decir con esto que la mujer va a hacer lo que le dé la gana hacer, en ninguna manera. Recordémonos que hemos estudiado mucho el hecho de que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Entonces esto lleva un orden. No es que la mujer va a hacer lo que le dé la gana, es que lleva un orden. Y aparte de eso, dejemos muy claro que no vamos a actuar en desobediencia, que vamos a actuar conforme lo que Dios quiera que hagamos. En mi caso personal, pues mi esposo y yo fuimos llamados a ser pastores, nos ungieron a los dos como pastores y yo no tomo decisiones por mi cuenta, aunque yo puedo decir y les hemos enseñado nuestros carnets donde dice que somos pastores y yo puedo decir, yo tengo un carnet que dice que soy pastora, entonces yo voy a tomar decisiones sobre esto y voy a hacer lo que yo quiera. No puedo hacer eso porque yo entiendo que la palabra del Señor dice que mi cabeza es mi esposo y que la cabeza de mi esposo es Cristo. Yo le consulto al pastor todo lo que voy a hacer, hasta si algo se me mira bien o se me mira mal, hasta si me debo poner algo o no me lo debo poner, si lo que quiero enseñar es tal cosa, si el Señor le ha hablado sobre ese tema, yo se lo consulto todo a él. No porque él sea un esposo machista o porque yo esté que no pienso nada, que no hago nada, que yo puedo ir al Señor, orar, pero qué mayor confirmación para mí que mi esposo, que aparte que es mi esposo, es mi pastor, me diga sí, por ahí es, sí, esto tenés que hacer, no, aquello no lo hagas, no, mira, te sería mejor hacer lo otro. Entonces, mis amadas hermanas, necesitamos aprender que la mujer sí puede enseñar, que la mujer sí puede predicar, que la mujer sí puede profetizar, que la mujer sí puede evangelizar, que la mujer sí puede ser una consejera, sí puede ser una maestra, pero que todas las cosas llevan un orden. Amén. ¿Por qué yo puedo decir a mi esposo, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Por qué creen ustedes? Porque a mí él me da testimonio que su cabeza es Cristo. Yo sé que su vida me da testimonio. Yo sé que él me va a decir algo que venga del Señor, no algo que venga de su carne. Yo les puedo decir hasta hoy
que nunca me ha dicho no prediques, no lo hagas, no enseñes, al contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces Él me dice, he sentido del Señor que estudié sobre este tema porque lo vas a enseñar. Y yo me pongo a estudiar, a investigar, a hacer lo que tengo que hacer. No porque Él sea mi jefe, van a decir unas, porque Él me mande, porque... ¿Se acuerdan cuando dijimos que éramos hijas de Sara? Sara, la esposa de Abraham. Y Sara se refería a Abraham como su Señor. Él le decía a Abraham, sí, mi Señor. Y nosotras debemos aprender a ver a nuestro esposo como Cristo lo ve. Él está sobre nosotras, y necesitamos saber que si nuestro esposo es nuestra cabeza y Cristo es la cabeza de nuestro esposo, no solamente estamos agradando a nuestro esposo natural, estamos agradando a nuestro esposo espiritual. Así que, mis amadas hermanas, número 1, quitémonos el error que Satanás ha querido venir a poner a nuestra mente de que ser unas mujeres sometidas a nuestro esposo y a Cristo está mal. Quitémonoslo de la mente. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen y lo primero que me han dicho a mí es que ¿cómo le voy a hacer caso a mi esposo? Ahora, voy a aclarar una situación. ¿Por qué? Porque si usted tiene un esposo que no es cristiano, dice la palabra que usted debe de perseverar para que por su testimonio él se convierta. Si su esposo no se ha convertido, entonces comience a preguntarse si le está dando buen testimonio. Porque a veces cuando los esposos no son cristianos y hacen de las suyas, las mujeres se les olvida también que son cristianas y le dicen lo que no le tienen que decir. El único que puede cambiar y transformar a su esposo se llama Jesús. Así es que mejor vaya a Jesús, entrégale a su esposo y deje que él haga lo que tenga que hacer y usted sea testimonio para ese esposo para que él se convierta. Número 2. Su esposo no puede obligarla a usted siendo cristiano o siendo inconverso a hacer cosas que la denigren, a hacer cosas que no estén en la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces este versículo de que yo soy tu cabeza es para tener a la mujer no sometida, sino que somatada. Entonces, mis amadas hermanas, cuando un hombre es un hombre de Dios, la mujer se somete a él voluntariamente. El hombre no tiene que hacer nada. El hombre no tiene que andar con una vara detrás de ella para que la mujer se someta. O diciéndole cosas como sometete, yo soy tu cabeza, la Biblia lo dice. Yo les puedo decir por testimonio que a mí mi esposo nunca me ha dicho sometete, ni nunca me ha dicho yo soy tu cabeza, aquí yo mando, aquí tenés que hacerme caso a mí, jamás. Yo me someto a él porque sé que él es un hombre de Dios y porque sé que él da testimonio y que su cabeza es Cristo. Ahora miren algo. Si la cabeza del hombre es Cristo, díganme ustedes sobre quién recae todas las decisiones, si las hacen bien o las hacen mal, si lo que están pensando, lo que están haciendo está bien o está mal. Toda la responsabilidad recae sobre el hombre, porque la mujer prácticamente ejecuta. Entonces, mis amadas hermanas, si su esposo no es converso, la palabra dice que usted no tiene que estar pensando en que se va a divorciar, que lo va a dejar, que todas estas cosas, sino que usted tiene que dar testimonio de Cristo en usted para que este esposo se convierta. Número 2, el esposo no debe usar la palabra de Dios para estarla manipulando a usted, diciéndole que él es la cabeza y que él es el gobierno y todas estas cosas. La palabra no dice en ningún lado, hombres sometan a sus mujeres. Esto no lo dice, sino que dice que la mujer debe someterse al hombre porque él es su cabeza. Y como cabeza ellos deben de dar testimonio, deben de cuidar y deben de guardar a sus esposas. Y papás también con sus hijas deben hacer lo mismo, guardarlas, cuidarlas, amarlas, para que ellas sepan desde ya que es estar con un hombre que es un hombre de Dios. Estar en el sentido de que saben que convivir con un papá que es cristiano
van a buscar ellas un esposo que sea cristiano y no van a andar buscando noviazgos misioneros, como les dice el pastor, buscando hombres que no conocen del Señor o que son medio cristianos, como el pastor Carlos decía hoy, cristianos mundanos, que tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y la otra cosa es, no por ser cristianas, mis amadas hermanas, usted debe dejar que su esposo la esté maltratando ni físicamente ni psicológicamente. Hace unos días vi un post de una psicóloga que decía, si el pastor de tu iglesia te dice que te quedes en tu casa aunque tu esposo te esté golpeando, no le hagas caso. Y yo no estoy de acuerdo con que, y bueno, nosotros nunca lo hemos hecho, decirle a una mujer que se quede en una casa donde la están golpeando. ¿Por qué? Porque el enojo puede llevar a que no solamente los golpes, sino que también a que si este hombre no va al Señor y no se arrepiente, pueda hasta matar a una mujer. Y lo hemos visto muchas veces en las noticias, cómo el enojo y la ira de un hombre puede llevar a que no piense. ¿Se acuerdan? Estos espíritus dragón nos inflaman con este veneno de la ira y del enojo, y ya no son ellos actuando, sino que literalmente es el enemigo actuando en ellos y matan a las mujeres. No estamos de acuerdo con el divorcio, definitivamente. Sí estamos de acuerdo con que estas mujeres deben buscar ayuda o con sus pastores o con gente que sepa en el tema para que estos matrimonios sean restaurados. No estamos diciendo, mire, porque la golpea, váyase y ahí deje todo tirado. No, le estamos diciendo, busque ayuda. No podemos decirles, quédense, porque no sabemos cómo van a actuar, pero tampoco podemos decirle, váyanse y dejen a su esposo y dejen a sus hijos, porque eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que tengamos matrimonios, que Él sea quien reine en esos matrimonios. Así que, mis amadas hermanas, estas cosas las tenemos que tomar en cuenta como mujeres. Si ustedes están sufriendo maltrato psicológico, si están sufriendo maltrato verbal o les dicen cosas feas, o les están pegando a sus hijos de puro enojo, busquen ayuda, mis amadas hermanas, para que su matrimonio sea restaurado. Nunca piensen en que la primera opción es el divorcio. La primera opción es buscar al Señor. Y la primera opción es buscarlo a Él en oración. Luego busque ayuda con alguien que usted sepa que puede intervenir en su matrimonio y puede hacer que las cosas funcionen. El Señor Jesucristo está para que todas nosotras estemos cubiertas por nuestros esposos y para que ellos nos amen y nos protejan. Amén. La palabra de Dios es santa y ningún ser humano debe usarla para su beneficio carnal. Ni nosotras como mujeres para manipular, ni los hombres para manipularnos a nosotras, para someternos a su cabeza carnal. Nosotras estamos sometidas a nuestros esposos porque su cabeza carnal está muriendo y quien gobierna sobre ellos es Cristo. Cristo es su cabeza. Ya no gobierna su mente carnal. Así que, mis amadas hermanas, esto tomémoslo muy en cuenta, porque no les estoy diciendo hagan todo lo que sus esposos les están diciendo aunque no esté en la palabra, porque lastimosamente en estos tiempos hemos visto tantas cosas de cómo los esposos manipulan a sus esposas con versículos bíblicos para que ellas hagan lo que ellos quieren. Y la palabra del Señor primero es para nosotros y luego es para que lo pongamos por obra, no para que estemos manipulando a nadie por medio de la palabra. Amén. Las mujeres desde el Antiguo Testamento han sido grandemente usadas por el Señor. Tenemos mujeres como Rahab, tenemos mujeres como Tamar, como Ruth, que el Señor las ha usado de una manera muy especial. Y qué más decir de María, que el Señor la usó para traer a este mundo la salvación y la redención. Él usó el vientre de María para que en ella se gestara su hijo, su único hijo, para que pudiéramos por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hoy ser salvas, ser redimidas. Amén. Entonces les voy a pedir que nos vayamos a Lucas.
Lucas capítulo 2. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de ver algunos ejemplos de cómo el Señor ha levantado mujeres para que fueran mujeres virtuosas, para que fueran mujeres guerreras, para que fueran estas mujeres profetas y para que podamos tener una base bíblica de lo que el Señor ha dejado en su palabra para la mujer y no seamos engañadas hasta cierto sentido con lo que nos dicen. Lucas 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Ahí él ya le estaba pues diciendo a María que cuando Jesús muriera o cuando Jesús empezara a padecer los dolores de la crucifixión y el camino a la cruz, pues su alma iba a ser traspasada. Imagínense el dolor que María sintió de ver lo que le estaban haciendo a su hijo. Y dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora pongamos atención en estos versículos. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Miren si el Señor no está poniéndonos un ejemplo claro de que tanto el hombre como la mujer pueden escuchar al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Simeón supo por medio del Espíritu Santo que debía ir al templo porque José y María iban a presentar a Jesús. Y dice también que Ana estaba en el templo orando y ayunando y estaba esperando. Ella se presentó a la misma hora que Simeón porque el Espíritu los movió a estar en ese lugar para que ellos pudieran ver a su Salvador, para que ellos pudieran ver a Jesús. Ahora, Ana es un nombre griego y en hebreo es Hana. Y significa favorecida, significa el mover de un favor por petición, significa implorar y el hacer súplica. Ahí tenemos a nuestra hermana Ana. Tenemos a nuestra hermana Ana, que su nombre significa favorecida, significa el mover de un favor por petición, implorar, hacer una súplica. Miren qué nombre más bonito. Y definitivamente que Ana
hacía honor a su nombre, porque dice la palabra que ella pasaba en el templo de día y de noche, y que pasaba ayunando y que pasaba orando. Ella servía en el templo, y aparte de orar y ayunar, leímos que la palabra dice en el versículo 36 que ella era una profetisa, ella era una profeta. Entonces, mis amadas hermanas, necesitamos saber que el Señor nos ha llamado a orar, que el Señor nos ha llamado a estar en su templo. Ana, era una profeta y no se apartaba del templo. Ella estaba ahí de día y de noche haciendo estos ayunos, haciendo estas oraciones, estas súplicas. Ella estaba ahí moviendo el corazón del Señor para que trajera palabra a su vida, para que otros pudieran ser edificados con la palabra del Señor. De verdad que Ana le hacía honor a su nombre porque no se apartaba de ese lugar. Y este ministerio de Ana, de orar, de suplicar, de implorar delante del Señor en su templo y de recibir palabra del Señor, de ser profeta, el Señor lo puede poner en nosotras. Nosotras podemos ser estas mujeres que profetizan, estas mujeres que tienen un ministerio de ayuno, un ministerio de oración. La palabra profetiza en griego significa una mujer que predice o una mujer inspirada. También una profetisa, les repito, en griego profetiza significa una mujer que predice o una mujer inspirada. Y una profetisa es una mujer a quien a veces se le revelan eventos futuros o cosas ocultas de los demás, ya sea por inspiración o ya sea por visiones o por sueños. Es una mujer que declara o interpreta oráculos. Los oráculos son profecías y dice la Biblia que Ana tenía 84 años de estar viuda. Se pueden imaginar a qué edad se pudo haber casado y cuántos años pudo haber tenido esta mujer, pero dice de que tenía 84 años de ser viuda y de estar en el templo orando y ayunando y ejerciendo su ministerio de profeta. Era una mujer mayor, pero miren, a ella no le importaba su edad, no le importaba el clima, no le importaba lo que estaba pasando a su alrededor. Lo único que le importaba era que ella quería servir al Señor y lo hacía por medio de estos ayunos y de esta oración. Ella oraba delante del trono de Dios, ella iba delante del Señor para poner delante de Él quizás las peticiones de muchos que llegaban al templo a buscar al Señor. Nosotras, cuando necesitamos una respuesta del Señor, no tenemos que poner excusas de decir estoy cansada, hoy tengo sueño, ya cuando tenía 15 años podía orar y podía ayunar todo el día y toda la noche y hoy ya no puedo, porque esta mujer tenía más de 84 años. Entonces, hermana Alicia, es Lucas 2, del versículo 22 al 38. Como les decía, a ella no le interesaba cuántos años tenía, a ella no le interesaba qué estaba pasando, a ella lo que le importaba era servir al Señor. Y nosotras muchas veces estamos queriendo una respuesta del Señor, pero no tomamos en cuenta este ministerio del ayuno y de la oración, sino que nos damos por vencidas y pensamos que con una hora que oremos ya hicimos lo que teníamos que hacer. Esta mujer, Ana, nos da un gran ejemplo de perseverancia en el ayuno y en la oración. Muchas veces estamos pensando de que el Señor nos va a dar un ministerio grande, que vamos a llenar estadios, que vamos a llenar iglesias, que vamos a hacer un montón de cosas que la gente pueda ver. Pero esta mujer estaba en el templo de día y de noche, estaba ahí ayunando y orando y estaba ahí también ejerciendo su ministerio de profeta. Ahora, mis amadas hermanas, necesitamos dejar de poner excusas. Necesitamos dejar de decir, es que tal cosa, es que tengo que ir a lavar los platos, es que ya tengo sueño, ya es tarde.
si de verdad queremos tener la naturaleza que Ana tenía de este ministerio de ayuno y de oración, necesitamos hacerlo, ponerlo por obra. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Ana era una profeta, pero para ser un profeta del Señor necesitamos del ayuno y de la oración. ¿Saben por qué? Porque muchas veces pensamos que es una palabra del Señor cuando realmente son nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestra mente involucrada para darle una palabra a alguien. Pero cuando alguien está ayunando y orando y viene una palabra a su vida para alguien o para ella misma, tiene que ser del Señor, porque está ahí en el trono del Señor poniéndose, rindiéndose. Si alguien viene a darle una palabra a usted y usted sabe que es una mujer de ayuno, que es una mujer de oración, yo sé que usted va a estar consciente que es una palabra de Dios. Pero si viene alguien a darle una palabra que usted nunca le ha visto, pero ni siquiera orar adentro de la iglesia, yo creo que va a dudar de esa palabra. Entonces, necesitamos, si el Señor nos ha dado el don de la profecía, necesitamos ser mujeres de ayuno y de oración para no involucrar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en las palabras que le podemos dar a otra persona, sino que sea Dios hablando por medio de nosotras. Amén. Y miren, Ana estaba ahí dándole profecía a la gente, estaba ministrando al Señor por medio de sus oraciones, y porque ella era una profeta, ella sabía de las profecías que se habían dado del Hijo de Dios, y por eso era que ella anhelaba ver a Jesús en el templo. Y Dios, por su misericordia y su amor, le hizo sentir en su corazón que debía estar en el templo a esa hora, porque María y José iban a llegar a presentar a Jesús. Y dice la Biblia que Ana estaba pues orando y ayunando, pero cuando ella vio que ahí estaba Jesús, la salvación, la redención de Israel y de nosotros, ella agradecía al Señor en su oración, agradecía al Señor porque había permitido que ella viera a Jesús. Ana estaba en el lugar correcto a la hora correcta, estaba trabajando en su ministerio, ella no estaba haciendo cualquier cosa, llevaba 84 años en el templo orando y ayunando, estaba ahí ministrando al Padre, ministrando a Jesús. Y nosotras debemos de tener la esperanza de como Ana vio a Jesús, vio a su Salvador, nosotras ser estas mujeres como Ana, en ayuno, en oración, esperando el momento correcto y estando en el lugar correcto para que un día veamos al Cordero, para que un día veamos al Hijo de Dios, para que un día veamos a nuestro esposo celestial. Si en nuestro corazón está esta naturaleza de Ana, de estar ahí, de no desmayar, de todos los días orar, de tener días de ayuno. Yo no sé si ustedes han ayunado en este tiempo de pandemia y de todo lo que está pasando. A muchos se nos ha olvidado ayunar, es una de las cosas que no nos gusta hacer, pero el Señor nos está llamando a tener un ministerio de ayuno y un ministerio de oración. Preguntémosle al Señor, Señor, este será mi ministerio, el que yo esté ayunando, el que yo esté orando, Señor, para que un día yo pueda verte a ti, para que un día, Padre, yo pueda ver a tu Hijo venir en las nubes. ¿Será que este es mi ministerio? Que yo ore por otros, Señor, que yo esté ayunando por otros para que puedan ser convertidos, para que tú los salves, para que tú los redimas. Preguntémosle al Señor, mis amadas hermanas, necesitamos aprender que tener un ministerio no es solamente que nos vean. Esta mujer a lo mejor estaba ahí en un rincón del templo ayunando y orando, y a lo mejor muchos no la veían ni la tomaban en cuenta, pero Dios le dio el privilegio de ver al Salvador. Dios le dio el privilegio de ver a su Hijo único. Dios le dio el privilegio de que ella con sus labios agradeciera que Dios había mandado un redentor para Israel y para nosotros. Amén. Podemos ver en Ana definitivamente un ministerio gigante.
el ministerio del ayuno, el ministerio de la oración, el ministerio de la profecía. Amén. La oración y el ayuno son ministerios hermosos, son ministerios que el Señor pone en nuestro corazón. No hay mayor gozo que ir delante del Señor y orar por otros, interceder por otros, ponernos en el lugar de otros, ayunar por otros, ayunar porque esta carne, esta naturaleza carnal mengue y el Señor crezca en nosotros, ayunar porque el Señor nos traiga una nueva revelación de su palabra, una nueva revelación de su propósito. Necesitamos aprender a pedirle al Señor, Señor, si yo quiero tener un ministerio de ayuno, yo quiero tener un ministerio de oración, Señor. Muchos oramos porque el Señor nos dé grandes dones de profetas, de sanidad, y la mayoría no oramos porque el Señor ponga estos ministerios de ayuno y oración en nosotras, pero sin embargo son ministerios que el Señor usa para que a otros se les sea mostrado Cristo, a otros se les ha mostrado la redención, la salvación, el perdón, el amor del Señor. Así que mis amadas hermanas, aquí tienen una de las cosas que las mujeres han sido llamadas a hacer. Han sido llamadas a ministrar al Señor por medio de la oración y por medio del ayuno. Y han sido llamadas como segunda cosa a ser profetas. Lo estamos viendo aquí con Ana, con una mujer que tenía 84 años de estar en el templo del Señor ejerciendo su ministerio. Amén. Hoy les voy a pedir que nos vayamos a Lucas 8. Lucas 8, versículo 1. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Miren estas mujeres, iban los 12, seguían a Jesús, pues sus 12 discípulos, pero también habían entre ellas mujeres. Y miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 8 de Lucas. Y otras muchas que le servían de sus bienes. Ellas le daban de lo que ellas tenían a Jesús. Ellas le proporcionaban a Jesús lo que él necesitaba. O sea que con Jesús no solamente habían hombres a la par de él, sino que estaban estas mujeres que le servían, estas mujeres que cubrían su necesidad, estas mujeres que a lo mejor le cocinaban, estas mujeres que a lo mejor le lavaban la ropa, estas mujeres que a lo mejor si veían que ya las sandalias del Señor ya no servían, iban y le compraban otras. Estaban estas mujeres que servían a Jesús con sus bienes, con todo lo que ellas tenían, le servían a Jesús. Ahora veamos otros versículos donde se describe que estas mujeres estaban cerca de él. Vámonos a Mateo 27. Mateo 27, versículo 55. Mateo 27, 55. Dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí vemos a otras mujeres sirviendo también a Jesús. Ahora, si son tan amables, vámonos a Marcos 15. Marcos 15, versículo 40. Dice, también
había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. No sé si se dieron cuenta, estas mujeres estaban ahí y le servían. O sea que uno de los ministerios que la mujer tiene es servir. Y es algo que no nos gusta hacer, ¿verdad? Es algo que, servir, hacer, Pero miren, estas mujeres servían a su Señor, servían a su Maestro, servían a su amado, estaban ahí todo el tiempo. Si Él venía de Galilea, si Él iba a Jerusalén, ellas iban ahí con Él, ellas estaban ahí sirviéndole. Por eso, mis amadas hermanas, deberíamos de tener claro que uno de los ministerios que Dios pone en la mujer es el ministerio de servir. Debemos de ser agradecidas porque el Señor ha puesto en nuestras manos ese ministerio, el ministerio del servicio. Y como les decía al principio, el servir comienza en nuestra casa. El servir comienza en la casa que el Señor nos ha dado si somos esposas, y en la casa que el Señor nos ha dado por medio de nuestros padres si somos hijas. Necesitamos aprender a servir en nuestra casa, en nuestro hogar. Todo empieza como le sirvo a mi familia, cómo le sirvo a mi esposo, cómo le sirvo a mis hijos, cómo le sirvo a mi papá, a mi mamá, cómo le sirvo. Es un ministerio que Dios ha puesto en nuestro corazón, servir. Pero ahora, como el enemigo pues tocó la voluntad de la mujer, es lo que menos queremos hacer. Y todavía muchas veces se nos enseña a que usted no va a ir a ser sirvienta de su esposo. Usted va a tener a alguien que le ayude en su casa. Yo bendigo al Señor si tienen a alguien que les ayude en su casa. Las personas que ayudan en casa son de bendición y como tal debemos tratarlas como personas de bendición. Pero si usted es alguien que no tiene quien le ayude en casa y hace todo solita, aunque hoy yo bendigo al Señor porque muchos esposos ayudan en casa, ayudan a trapear, ayudan a barrer. Yo les doy como testimonio, el pastor me ayuda a guardar platos, él me ayuda a tender ropa, él ayuda en muchas de las cosas que se hacen en casa, pues nosotros no tenemos a alguien que nos ayude. Pero definitivamente es un ministerio que la mujer tiene, el servir. Y muchas veces hacemos este servicio en nuestra casa refunfuñando. Hacemos el servicio en nuestra casa quejándonos. Yo les voy a contar un secreto. Yo plancho todas las semanas y al pastor le incomoda verme planchando. No le gusta, dice, verme parada tanto tiempo y planchando la ropa de toda la semana. Entonces, pero yo lo hago con gozo, yo lo hago con gratitud, yo lo hago sabiendo de que él va a ir al closet a buscar algo y su ropa va a estar lista, va a estar planchada, va a estar como él tiene que andar, a mi parecer. Entonces, todas estas cosas las debemos hacer con gratitud, las debemos hacer con amor. ¿De qué serviría que yo le esté planchando la ropa a mi esposo enojada y refunfuñando y que esta camisa y que yo mejor no la plancho o haciéndole la cena y los frijoles y que ya se quemaron? Nuestro ministerio es servir, mis amadas hermanas. Así como estas mujeres iban detrás de Jesús sirviéndole, así nosotros debemos de servir en nuestra casa con gratitud y con gozo. No le estoy diciendo, mire, levántese a las 3 de la mañana y desvívase. Hace mucho tiempo les dije, háganse un horario. Yo les comenté el mío. Aquí los lunes se cambia ropa de cama, se lava la ropa de cama, los martes se limpian vidrios, los miércoles se limpia las cosas, la alacena, se limpia todo lo que tenga que ver con los botes que están en la cocina, los viernes se lava el baño. O sea, necesitamos aprender a distribuirnos porque muchas veces estamos haciendo las cosas de la casa de esta manera, quejándonos y enojadas y molestas,
porque sentimos que todo se nos viene encima. Pero no tenemos que ser como Marta, ¿verdad? Que afanada, sino que necesitamos tener tiempo para todas las cosas. Si el Señor ha puesto ese ministerio de servir en nosotras es porque Él sabe que lo podemos hacer. Y Él sabe que lo podemos hacer con gozo, con gratitud. Así como estas mujeres servían al Señor porque Él las había sanado y los servían con gratitud. Nosotros debemos de servir a nuestras familias con gratitud porque el Señor nos ha dado a esa familia. El Señor nos ha dado a los hijos. El Señor nos ha dado a nuestro esposo. El Señor nos ha dado la casa donde vivimos, sea propia o sea alquilada, pero el Señor la ha provisto. El Señor ha provisto los vidrios de la casa para que los limpiemos, los platos para que los lavemos. Él ha provisto todo. Necesitamos aprender a ver todo lo que tenemos con gratitud para que las cosas que hagamos y a las personas que servimos sea con gratitud. Así lo hacemos en la iglesia, por ejemplo. A lo mejor usted puede decir, es que fulanito no me cae bien, entonces cuando a mí me toca dar la bienvenida, hago como que no lo veo cuando llega. Ese hermano o esa hermana que llega a la iglesia, el Señor lo ha provisto para que nosotros lo sirvamos con gratitud, mis amadas hermanas. Necesitamos ver a la gente como un regalo de Dios para nosotras, para poder servirlos con gratitud. Amén. Entonces necesitamos hacer las cosas como que son para el Señor. Si el Señor nos ha puesto a servir, pues sirvamos la comida con amor. Si el Señor nos ha puesto a lavar, pues lavemos con amor y gratitud. Si nos ha puesto a planchar, pues planchemos con amor, con gozo. Pongan alabanzas, pongan una prédica, háganlo con algo que las ministre. Si el Señor las ha puesto a servir en la oración, en su congregación, háganlo con amor, háganlo con gratitud. Si las ha puesto a ministrar a las hermanas, háganlo con gratitud, háganlo con gozo. Si las ha puesto a instruir en la palabra, a predicar en alguna parte, sirvamos la palabra con amor, sirvamos la palabra con gratitud y no digamos, ay no, otra vez, ay no, tengo que hacerlo. Es lo que el Señor nos ha permitido, servir, mis amadas hermanas. Veamos Mateo 20:28 y ya voy a ir terminando porque les conté que vamos a hacer solamente 1 hora y 15, ya nos pasamos 6 minutos. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús tenía este ministerio en Él. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Miren qué privilegio más grande. El Señor ha puesto en nosotras este ministerio de servicio como Él lo tenía. Él vino aquí a servirnos, no vino a ser servido. Necesitamos aprender del ejemplo del Señor. Hagamos nuestro servicio con amor, donde quiera que lo hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia. Hagamos nuestro trabajo de servir con amor, así como Jesús lo hizo. Él nos sirvió a nosotros una mesa, Él nos sirvió a nosotros su perdón, Él se puso por nosotras. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo tomó y lo hizo de Él por amor a nosotras, por servirnos a nosotras. Entonces, mis amadas hermanas, donde quiera que estemos, aprendamos a servir con la mejor actitud, con gratitud, con gozo, con deleite, que nuestro espíritu esté diciendo, voy a servirle a esta persona este cafecito, este pan, le voy a hacer el almuerzo a mis hijos o a mi esposo, voy a ir a orar a la iglesia con gratitud porque hoy tengo el privilegio de orar, tengo el privilegio de cantar, tengo el privilegio de predicar la palabra, con amor, con gratitud, sabiendo que nuestro mayor ejemplo de servicio es nuestro amado Jesús. Amén. No hagamos las cosas de mala gana. Hagamos las cosas sabiendo que estamos agradando a nuestro amado. Amén.
Y cuando cambiemos de actitud, cuando dejemos de quejarnos por lo que estamos haciendo, cuando dejemos de murmurar y cuando dejemos de estar molestas por lo que estamos haciendo, yo les aseguro que va a venir en nuestro corazón un gozo inexplicable, una gratitud inmensa, porque muchas personas, mis amadas hermanas, quisieran tener la oportunidad de tener una casa que limpiar, quisieran tener la oportunidad de tener un esposo a quien servir, quisieran la oportunidad de tener unos hijos a quienes servirles y no la tienen. Entonces, tengamos esto en nuestro corazón, que el Señor ha puesto en nosotras el ministerio que Él mismo tenía, servir. Y si se van unos versículos más atrasito, en el versículo 26 ahí de Mateo 20 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quieras hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra siervo o servidor significa esclavo, significa servir, significa ser voluntario, hacer las cosas frecuentemente, hacer estas cosas con un sentido de sujeción. Entonces, mis amadas hermanas, el Señor nos ha llamado a ser siervas por amor, a servir a los demás, a pensar siempre que los demás son mayores que nosotras para poder servirlos. Y miren lo que la palabra dice, si uno quiere ser el primero, entonces que sirva. Si uno quiere ser el más grande, entonces que sea el servidor. Mis amadas hermanas, necesitamos aprender a servir. Es un ministerio hermoso, el ministerio de poder servir a los demás. Así es que pidámosle al Señor. Si nos está costando en nuestras casas, más ahorita con todo esto de que el esposo y los hijos pasan 24 horas en la casa con nosotros y quizás hay más desorden, quizás hay más platos que lavar, hay más comida que hacer, pero démosle gracias al Señor porque tenemos a nuestra familia en nuestra casa y la podemos servir. Muchas veces, o a lo mejor les ha pasado a ustedes, que si ustedes pues se quedaban en su casa o trabajaban desde casa, no veían a sus hijos y no veían a su esposo, o si salían todos a trabajar, se veían durante la cena y de ahí todos a dormir y ya no hacían nada más, pero hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de poder servir a nuestra familia, para que podamos servirlo a Él. No podemos decir que servimos al Señor que no vemos y no servimos a los que sí vemos, mis amadas, porque entonces nos estamos engañando. Si queremos servir en la iglesia y con una sonrisa de oreja a oreja y de abrazar a los hermanos y somos otra cosa en la casa, nos estamos engañando. Entonces necesitamos rendir al Señor toda nuestra queja, toda nuestra murmuración, todo nuestro enojo, toda nuestra molestia y que Él nos transforme, que Él nos enseñe estos ministerios, que Él nos enseñe el ministerio de ayunar, de orar, de servir, de ser profetas, y Él ha puesto este don en cada una de nosotras. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir, si el Señor nos permite, el otro domingo. Yo realmente espero que hayamos aprendido y que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga como estas mujeres de que la palabra habla. Y vamos a ir viendo más adelante cómo el Señor puso en ciertos lugares de prominencia a las mujeres y lo que estas mujeres hacían, si el Señor nos lo permite. Hemos sido llamadas con un propósito, escogidas con un propósito en el Señor. Así es que hemos aprendido algo, hemos aprendido a que debemos servir, a que debemos orar, a que debemos ayunar, y que si tenemos el don de la profecía debemos ejercerlo de la mejor manera. Recuerden que los dones son por gracia, no son por crecimiento, pero es muy diferente ejercer un don cuando soy un bebé espiritual a ejercer un don cuando soy un creyente maduro, cuando Cristo es mi cabeza. Así es que pongamos en práctica la palabra, mis amadas hermanas,
Yo las bendigo. Sé que hoy van a sentir extraño porque casi siempre terminamos a las 7, pero como les digo, yo espero realmente que esto que hemos aprendido lo pongamos por obra. Voy a ver si tienen alguna pregunta, ya saben que está el chat aquí o en el WhatsApp pueden escribirme. Les agradezco otra vez por las tareas que me hicieron llegar. Están súper bien hechas. Ya leí la mayoría y pues espero entre ahora y mañana terminar de leer las otras. Y no se me ha olvidado que les dije que les iba a mandar los nombres en hebreo de las danzas y lo que significaba. Primero Dios, igual mañana se los envío. Veamos, aquí dice, muchas gracias por tan hermosa palabra, gracias por la palabra, hermosa enseñanza, muy bonita palabra, aún no estoy casada y me falta bastante para llegar a eso, pero sé que hay muchas cosas que dijo que las puedo poner en práctica. Amén, Sarita. Así es, aunque no estén casadas, no se salvan mis hijas. Y les voy a decir algo, aprendan ahorita en sus casas, aprendan ahorita con sus papás, porque ya cuando uno se casa y tiene que irle a servir a su esposo y a sus hijos, no es lo mismo haber aprendido a servir en casa que venir a aprender en el matrimonio. Cuesta un poquito más, pero con la ayuda del Señor sí se puede. Pero pongan y traten de hacer la palabra verdad en sus vidas. Amén. De ahí, gracias por la palabra, me ayudó demasiado, amén. Muchas gracias por la palabra, es de mucha bendición, amén. Gracias por la palabra compartida, aprendí mucho, fue de bendición, amén. Amén, Magali, amén, hermana Alicia. Gracias a todas por estar aquí, por tomarse el tiempo de que podamos estar, aunque yo no las puedo ver, pero yo ya les he dicho, yo me las imagino y cuando cierro mis ojos en mi espíritu las veo ahí con sus cuadernos y sus Biblias y espero realmente que este nuevo tema que estamos comenzando, el Señor nos hable, el Señor nos ayude, nos haga ser mejores mujeres, pero sobre todo mujeres llenas de Dios, mujeres llenas del Espíritu del Señor. Amén. Así que vamos a orar para terminar.